estamos conversando con Alejandro Mauricio Dávila Rubio, uno de nuestros brillantes estudiantes que recientemente defendió su tesis doctoral. Quiero contarles que Alejandro Mauricio Dávila es licenciado en inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y también es magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Alejandro Mauricio, bienvenido a los micrófonos de la UD Stereo. Cuéntenos un poco cuál ha sido como su trayectoria académica y cómo nació su propuesta de investigación doctoral. Bueno, muchas gracias, Elvan, por esta invitación a esta conversación. Bueno, un poquito acerca de mi trayectoria. Soy profe de inglés de licenciatura aquí de la Universidad Distrital. Me gradué en el año 2005, ya de las primeras cohortes de ese nuevo programa que se implementó, que fue solo inglés. Hice mi maestría en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2010 y estoy aquí en este programa de doctorado interinstitucional en educación, en el énfasis de ELT desde el año 2016. Fui la primera cohorte de este nuevo énfasis en este programa. Pues obviamente debido a la pandemia y unos aplazamientos que hice durante mi programa, hoy puedo decir que he finalizado exitosamente este programa. He trabajado como profesor en diferentes programas de licenciatura, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Actualmente soy director de posgrados en la universidad donde trabajo y pues bueno, te agradezco mucho este espacio de estar aquí después de esta defensa doctoral que fue exigente. Su tesis fue aprobada con distinción. Cuéntenos un poco cómo nació esta propuesta de investigación, doctor. Sí, es importante recalcar que los procesos de doctorado siempre te dicen desde el inicio que debes expandir la frontera de ese conocimiento que se tiene. Y eso es un reto, porque empezar a mirar lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, y encontrar que tus ideas iniciales ya otras personas la han trabajado y las han desarrollado, no es frustrante, pero sí es exigente, lo que diríamos en inglés demanding, para mirar cuál es ese gap, cuál es ese vacío que tú quieres atacar o bueno, más que atacar, explorar con tu investigación. Entonces, la idea de esta propuesta nace de esos primeros semestres que tuvimos acá con la guía de nuestros maestros, la profesora Pilar Méndez, el profesor Harold Castañeda y la maestra Carmen Elena Guerrero, quienes desde un inicio nos presentaron perspectivas otras. Sí, desde ese entonces llamamos ya no otras perspectivas, sino perspectivas otras en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y es ahí, con las conversaciones que tuvimos con la profesora Pilar, quien posee un conocimiento muy amplio de lo que es la perspectiva Foucaultiana, quien precisamente desarrolló su trabajo de doctorado sobre Foucault y la figura del sujeto maestro en Colombia, quien me invitó a mirar desde el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, del ELT, esta perspectiva. Fue un reto porque empezar a mirar la parte filosófica, la parte epistemológica de la enseñanza del inglés es algo a lo cual el profe de inglés no está acostumbrado o no tiene mucho contacto. Entonces, empezar a leer Foucault, empezar a leer diferentes posturas epistemológicas en las clases, Boaventura de Sousa, Miñolo y otros autores que nos invitaron a ver la enseñanza del inglés desde otras perspectivas. Entonces, es ahí donde en las conversaciones con la profesora Pilar empezamos a ver que la figura del profesor de profesores, lo que en inglés diríamos el teacher educator, no había sido explorada en detalle desde la categoría de la constitución del sujeto. Entonces, en esa primera indagación, en ese barrido de antecedentes, pudimos dar cuenta que el concepto de identidad sí se ha explorado, se ha investigado mucho, tanto a nivel de novice teachers, esos profesores que salen recién graduados, como de novice teacher educators, que son profesores de profesores que inician su carrera como formador de formadores. Se había explorado desde el campo de la identidad, pero no desde el campo de la constitución del sujeto. Y es esa categoría la que precisamente desarrollé en mi tesis doctoral. Una constitución del sujeto que nos invita a ver que el sujeto, llámese el sujeto formador de formadores, el sujeto profesor de inglés, está constituido no por unos discursos externos que sí ejercen una influencia, pero que el profesor de profesores o el sujeto tiene la libertad, tiene la posibilidad de actuar
sobre esos discursos y que esos discursos toman una forma al interior de sus narrativas. Entonces, es ahí donde nació esta idea de poder explorar la constitución del sujeto en los profesores de profesores. Cuéntenos un poco cómo se titula la tesis, cuáles fueron como los objetivos, si nos puede contar algo de la metodología, que entiendo que tiene una perspectiva decolonial, y si nos puede contar cómo son los hallazgos principales de la tesis. El título de esta tesis es ¿Quién enseña a los profesores? Who teaches the teachers? El principal objetivo fue comprender la experiencia narrada de formadores en el campo de la enseñanza del inglés. Entonces, tuvimos 3 participantes, 3 formadores de formadores en programas de licenciatura de inglés de diferentes contextos, con una muy buena experiencia, con más de 20 años de ser teacher educators, de ser profesores de profesores. Entonces, el principal objetivo no fue identificar las diferentes posiciones de sujeto, que eso sería un poco más la identidad, sino de explorar y preguntarnos cuáles son esas batallas que los formadores de formadores enfrentan en su proceso de llegar a ser formador de formadores. Porque actualmente, Elvan, no encontramos una carrera ni un posgrado que te diga a ti, con este título ya eres formador de formadores. No hay. Entonces el formador de formadores se hace. Es una decisión propia. Son unos retos que uno asume en esta carrera, en este camino académico de forjar la nueva generación de profesores de inglés, de profesores de lenguas. Entonces, hablando un poquitico de la metodología, se adoptó un instrumento que fue la entrevista a profundidad. Entonces, estas entrevistas a profundidad se hicieron durante un periodo de tiempo de aproximadamente un año, año y medio, donde nos encontrábamos con los docentes, bien sea de forma personal o a través de encuentros mediados por tecnología, donde charlábamos y solamente hacíamos una pregunta de mi parte y es, ¿cómo llegaste a ser el profesor de profesores que eres hoy? Y frente a eso, ellos comenzaron a narrar todas sus experiencias. Y es algo importante recalcar y es que, sin excepción, los participantes empezaron su narrativa desde aquel momento en que empezaron sus experiencias en la educación. Entonces, por ejemplo, el caso de Lucero nos llevó a mirar que su primer contacto o su narrativa la llevó a esa primera experiencia como profesora de inglés en un colegio donde la mamá de Lucero era profesora. Y ella era muy joven, Lucero era muy joven, no tenía ninguna experiencia. La mamá le dijo, ven, acompáñame, y empezó a dictar una clase de inglés en ese entonces sin ninguna preparación. En el caso de Pablo, es muy interesante mirar cómo Pablo, desde su formación como normalista, lo llevó precisamente a mirar la formación como docente como una opción de vida. Y es así que él siguió su formación de licenciado. Y en el caso de Nidia, nos presenta unas luchas muy interesantes porque ella muy joven logró su título como licenciada, hizo su proceso como magister, obteniendo su título también, pero esa primera experiencia de Nidia refleja lo que muchos vivimos y es una falta de apoyo desde las carreras, desde las instituciones, para afrontar los retos como profesores de profesores que iniciamos en los primeros años. Entonces, en el caso de Nidia, siendo muy joven, ella trató de llevar un trato empático con sus estudiantes. Ella trató de replicar parte de su experiencia previa en colegios con los estudiantes y lamentablemente no fue bien recibida, ¿sí? Entonces, en los 3 profesores de profesores que participaron podemos ver esas luchas. Luchas que nos hacen reflexionar sobre quién es ese profe. No sé, Edvan, si tú te acuerdas, cuando tú hiciste tu carrera, ¿tú te preguntaste en algún momento quién era el profe que estaba al frente tuyo? ¿Tú qué carrera tienes, Elba? Licenciado en Ciencias Sociales. Es cierto, licenciado. ¿Tú te preguntaste quién es ese profe que está al frente? Aparte de sus títulos académicos, porque pudiste haber tenido un doctor, un magíster, una persona que había publicado, una persona reconocida a nivel nacional. Pero más allá de estas cualificaciones académicas, hay una persona detrás, ¿sí? Y es precisamente eso lo que yo quería o lo que
traté de mostrar con esta tesis, y es que el llegar a ser un profesor de profesores es un proceso que no es lineal, es un proceso de altas y bajas, de renunciar a veces a esta profesión y de retomar con nuevas perspectivas, de asumir posiciones de reto y entender que hoy en día el formar licenciados es muy distinto a como fuimos formados nosotros por allá en los 80, 90 o 2000. Entonces, hoy en día los profes necesitamos vernos no como académicos o como investigadores. Necesitamos vernos como sujetos en su totalidad, no una totalidad que nos homogeneiza, sino un sujeto que posee dimensiones personales, emocionales, psicológicas, económicas, y que eso es lo que nosotros llevamos al salón. Ojalá que a través de esta tesis doctoral podamos entender que el sujeto formador de formadores no es un sujeto netamente académico, que no nos midan únicamente por los artículos de Q1 o Q2 que logramos publicar, sino que podamos entender que esta persona que está al frente comparte otros espacios, tal vez fuera de la institución. Cuéntenos cómo se sintió con el jurado en la discusión. Yo le vi muy emocionado. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues bueno, Elvan, este es un proceso largo para mí. Sí, este fue un proceso que inicié en el 2016 por una iniciativa personal. Desde un inicio, el profesor Harold, la profesora Pilar y la profesora Carmen Elena establecieron unos estándares exigentes, porque como te decía al inicio, este doctorado lo lleva a uno a pensarse más allá de lo que se ha escrito, de lo que se ha dicho en la enseñanza del inglés, en la enseñanza del inglés. Entonces el profesor Harold, quien fue uno de mis jurados hoy, el jurado interno, siempre nos estableció unos estándares altos, tanto de reflexión, de escritura académica, pero sobre todo de estar seguros de que lo que estábamos hablando era lo que yo quería hacer. Los otros jurados, la doctora Bradley, que fue nuestra jurada internacional, con sus comentarios, es importante tener esa perspectiva externa, una perspectiva que en este caso me brindó unos elementos metodológicos que yo de pronto había tenido en cuenta, pero no había profundizado. Y en el caso de la jurado nacional, la doctora Nélida, pues ella me presentó precisamente esa perspectiva de cómo esta investigación podría encajar o apoya o contribuye a nuestro campo local del ELT. Entonces sus comentarios siempre fueron constructivos. Afortunadamente, en el documento escrito, sus comentarios fueron muy puntuales, exigentes, para producir el día de hoy una sustentación, una defensa oral que espero haya cumplido con todas sus exigencias. Entonces los comentarios del día de hoy me llevo enseñanzas, me llevo también la figura de que los doctores que estuvieron hoy entienden el proceso, entienden las angustias y las luchas que uno tiene como estudiante doctoral, y sus comentarios fueron precisamente en eso, reconocer el trabajo que este tipo de actividad demanda. Cuéntenos cómo fue su experiencia todos estos años en el doctorado interinstitucional en educación, ser Universidad Distrital, en el énfasis en ELT. ¿Cuál es el balance? Pues bueno, en este momento lo que viene a mi mente son mis compañeros. Nosotros fuimos 7 compañeros los que iniciamos esta cohorte. Sí, me acuerdo de Adriana, Edgar, de Carlos, de Jairo, de Julia, de la profe Yolandita, no sé quién más se me escapa, creo que se me escapó un hito por ahí. Se me escapa alguien de mi aporte. Carlos Arias, ya lo habíamos mencionado. Entonces, nosotros fuimos los primeros en este énfasis de enseñanza. Entonces, yo llegué acá precisamente porque quería hacer un estudio doctoral, pero lamentablemente el campo del ELT en Colombia no tenía muchas opciones, si es que ninguna. Cuando se abre esta opción, yo inmediatamente vengo y empiezo a hablar con mis profesores, porque pues algunos de ellos fueron mis profesores en licenciatura, y ellos desde el inicio me dijeron: oye Alejandro, esto es un reto, esto es exigente, hay que leer, hay que producir, hay que escribir. La experiencia fue exigente, literalmente me transformó como profesor y como sujeto hoy en día, y pienso que la formación doctoral que he recibido acá me ha llevado a entender que las personas con las cuales yo trabajo, sean colegas, estudiantes
futuros colegas, como lo pueden ser mis estudiantes en pregrado, son personas que siempre van a aportar. Que sí, puedo tener un título de doctor, puedo conocer ciertas teorías, pero es en la conversación que tenemos con ellos lo que nos lleva a identificar aspectos que no se han tocado, aspectos que no se han discutido. Entonces, esta formación doctoral, además de contribuir a mi formación académica, me ha contribuido a ser el doctor que soy hoy en día y el profesor de profesores que soy también. ¿Cuáles son sus proyectos a partir de ahora, proyectos académicos o personales? Yo creo que va a ser necesario hacer un postdoctorado. Vamos a mirar, creo que aquí la universidad está ofreciendo una estancia postdoctoral, vamos a pensarla aquí. ¿De gratis es? Es gratis, sí, señor. Entonces, es una primera opción, pero considero que hoy en día sí es necesario contar con ese siguiente escalón en la preparación, eso a nivel académico. Me gustaría, vamos a mirar la posibilidad de empezar una línea de investigación, un grupo semillero tal vez en la universidad donde trabajo, pues precisamente sobre este tema que he desarrollado en este doctorado, que es la constitución del sujeto. Ya a nivel personal, pues espero poder descansar, tener un break, al menos unos meses de estar leyendo, de estar escribiendo, que es necesario para refrescar ideas y volver. Yo creo que pues uno como formador de formadores siempre necesita estar actualizado, estar leyendo y estar precisamente conociendo las otras perspectivas que nos comparten en otras instituciones. Entonces, ojalá se puedan abrir puertas en otros contextos, en otras formas de ver la educación del inglés como lengua extranjera. Profesor Alejandro Mauricio Dávila Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Iván, por tu invitación. Que tengas un buen día.